Cetis Universidad presenta Tu Espacio, el podcast desde la cabina de Cetis Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes, Los eventos y los temas que tienes que saber. Bienvenidos nuevamente a todos nuestros oyentes de Tu Espacio. Espero se encuentren bien en sus casas y tomando las precauciones necesarias. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Ale, ¿cómo estás? El día de hoy platicaremos acerca de lo que es el cuidado de los adultos de la tercera edad y la importancia que esto tiene en la precaución de este momento de la pandemia. Fer, ¿qué te parece si les pedimos a nuestros invitados que se presenten, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicas? Soy Esteban Merlos, soy profesionista de medios e información en el área de comunicaciones y relaciones públicas de Cetis Tijuana. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gustavo Morelos Padilla, soy profesor de la Escuela de Psicología Campus Tijuana y soy coordinador de la maestría de Gerontología Social. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosela Arce y estudio en CETIS Psicología Clínica en sexto semestre. Bueno, para nuestra primera pregunta tenemos que ¿cómo podemos comentarle a un adulto mayor acerca de la situación en caso de que no esté consciente de lo que está sucediendo? Por ejemplo, he visto que muchos adultos siguen saliendo de sus casas con poca precaución y pues esto me hace pensar que no conocen mucho de lo que en realidad está sucediendo o simplemente no hacen caso a lo que pueda ocurrir. Muchas gracias, Per, por la pregunta. Si me permites a mí decir algo justo antes de intentar contestarla, me gustaría hacer una aclaración y por eso a mí me gusta mucho este formato, porque tenemos la oportunidad de dialogar de una manera más interactiva a diferencia de otros espacios en donde nuestras palabras y nuestras intervenciones aparecen por escrito, ¿no? Y que luego se reproducen en otros escenarios y que es fácil leer desde una perspectiva personal lo que estaba allí y entonces se reproduce con otras ideas. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Número uno, a mí me parecería importante aclarar qué es esto de los adultos mayores, porque utilizamos esta palabra y hablamos de una población que parecería que es homogénea, que son todos iguales y que todos tienen las mismas necesidades solo porque tienen cierta edad, ¿no? Y que pues la edad que tradicionalmente se ha utilizado desde hace mucho tiempo, y podremos hablar de eso, pero no es el espacio, es de 65 años en adelante. Pero la experiencia de tener 65 años y más no es, no es igual para todos, pero además hay un rechazo de las personas en esta edad por identificarse con el mandato social o la observación social que hay de ser personas, voy a usar esta palabra, ¿no? En la decrepitud. En ese sentido, yo entiendo pues que cuando hay intenciones, por ejemplo, y preguntas de cómo cuidamos o cómo cuidamos a los adultos mayores en estas circunstancias, parece que estamos hablando de toda la gente que tiene más de 65 años, o si hacemos un poquito más estrecho nuestro marco referencial, diríamos, o toda la gente que tiene más de 70 o toda la gente que tiene más de 80. Me gustaba hacer esta aclaración porque a mí no me gusta reproducir la idea de que las personas mayores son todas iguales, que todas necesitan cuidado, que todas necesitan que nosotros les expliquemos cosas. En antaño, las personas mayores eran valoradas justamente porque eran ellas las que nos decían a nosotros la información sobre el mundo. De hecho, este es el valor social que originalmente tenían las personas mayores. Cuando no teníamos internet, cuando no teníamos acceso tan rápido a la información, entonces le preguntabas a alguien que ya había experimentado las cosas o que ya tenía ciertos conocimientos y que tú no podías acceder a ellos. Ahora, a propósito de la pregunta y ya habiendo contextualizada de esta manera, ciertamente a propósito del coronavirus se ha mostrado que las personas entre más edad tienen más riesgo de padecer cuadros difíciles de la enfermedad.
inclusive la mayoría de las muertes pues están en personas que tienen rangos de edad elevados y algunas enfermedades o comorbilidades que se cruzan allí, ¿no? No hay que perder de vista también que salen con frecuencia en los medios de comunicación algunas victorias de personas que tienen 102 años o 98, que se curan del coronavirus y salen andando en los pasillos de los hospitales y van hacia su casa, ¿no? Entonces también, pues yo creo que una cosa importante es sí mandar un mensaje de que hay que tener extra precaución de los contagios para las personas de edad avanzada, pero tampoco convertirlo, a mí me parece, en una sentencia de muerte. Doctor, a mí me gustaría destacar que precisamente en esta parte de concientizar y también promover el cuidado de los adultos mayores, compartimos en redes sociales una infografía con unos puntos claves, que son las recomendaciones que usted nos daba y que creo que es importante recordarlas. Es una infografía que compartimos a través de las redes sociales de CETIS Universidad Campus Tijuana, enfocadas a cuidar la cobertura de las necesidades básicas. Como usted lo comenta, es gente más vulnerable estadísticamente, entonces pues en la medida de lo posible hay que evitar que estén en contacto con el mundo exterior. Entonces si necesitan realizar, por ejemplo, el mandado o la compra de sus víveres, pues creo que la familia más joven, menos vulnerable puede ayudar. Otro sería la cercanía efectiva, que eso me gustaría que después las chicas también preguntaran más a profundidad más adelante. La sanitización de todo lo que nos rodea, de todos los utensilios que utilizamos. También tiene que ver el cuidar también las amistades que están a nuestro alrededor, no solamente nuestros familiares directos, sino los que nos rodean, es parte de nuestra vida cotidiana. Y las actividades que puedan realizar, ¿no? Para que, como usted comentaba, para no verlos como una persona a la que siempre hay que estar apoyando, sino como una persona que también es parte fundamental del hogar, de la familia y hasta de la economía. Entonces, eso era lo que quería comentarles para que recordáramos, ¿no? Lo importante y que es material que hemos estado compartiendo en redes sociales. Pues regresando a lo que nos había comentado, yo sé que los adultos mayores no tienen las mismas necesidades, pero igual ahorita nosotros no podemos estar yendo a visitarlos, o en mi caso pues que viven en otra ciudad. ¿Cuál sería una manera que nosotros a distancia podríamos ayudar a su cuidado psicológico, aunque no, como más bien consejos, ya que pues igual no tienen las mismas necesidades todos? Y pues tú comentas de tu familia y yo mismo, pues, ¿no? Mi mamá tiene 70 años y vive en el centro del país y la quiero saludar si nos está viendo. Pero intento mantener el contacto con ella a través de todas las tecnologías que tenemos. No sé si mencioné que ella tiene 70 años, pero bueno, eso no es un impedimento, ¿no? Tiene, afortunadamente, fíjate, es que hablar del envejecimiento es hablar, parece que de muchas cosas al mismo tiempo, porque mientras yo estaba narrando esta historia, de repente pensé, bueno, mi mamá tiene la fortuna de tener una posición económica que le permite estar adentro, ¿no? Y que tiene una posición económica que le permite tener una conexión a internet estable y aparatos, pero que pues esta es una realidad que en nuestro país es más bien escasa, ¿no? Entonces tendríamos que adaptar de nuevo. Fíjate, si ya habíamos dicho hace rato que tenemos que adaptar nuestras recomendaciones en función de la diversidad que hay en las experiencias individuales del envejecimiento, también tendríamos que adaptarlas en función de las condiciones sociales en las que viven las personas. Habiendo dicho ese paréntesis, y de verdad que yo sé que luego a lo mejor es un poco dar demasiado contexto, pero también hay que evidenciar que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón la preocupación o en general las personas de diferentes universos sociales, que habría que pues intentar disminuir esta soledad a través de los medios que se tengan.
Ahorita que estaba hablando de esto que menciona que su mamá tiene un internet estable, pues la duda es, no se me había ocurrido, todos los insumos que hemos estado elaborando últimamente son a base de internet, porque es como pues nos podemos comunicar y como hacer tutoriales de cómo hacer una videollamada con mi abuela y así, pero cómo nos podemos acercar a los adultos mayores que quizás no tengan acceso a internet o que tengan escasos recursos para combatir esta soledad que ha aumentado en esta pandemia. Sí, porque lo que Rosela no nos contó es que en una de sus clases están haciendo un montón de tutoriales, ¿no? A lo mejor sí. nos contar un poquito más de ese contexto. Sí. Sí, en una clase de psicología clínica es prácticas supervisadas en adultos mayores, donde solíamos ir a residencias para adultos mayores y hacer actividades con ellos, ¿no? Como la pandemia no se puede ir, son una población vulnerable y no podemos nadie salir. Entonces, la práctica es que todos nosotros tenemos que hacer tutoriales de lo que sea, pero enfocados a adultos mayores. Unos son de, como dije, cómo hacer una videollamada, clases de yoga, información del COVID, de cuidados, pero pues todos se difunden a través del internet. Entonces, ¿cómo llegamos a esa otra población que tal vez no tenga acceso? Sí, pues yo cambiaría esa pregunta por una alarma, ¿no? De ver cómo este tipo de condiciones pues exacerban las desigualdades sociales que hay. Yo quiero decir que he visto algunos de esos videos, que esa no es mi clase, por cierto, y algunos me han gustado, pero a mí de verdad hay algunos que me dejan también como, a ver, voy a decirlo así, hay algunos que son como, por ejemplo, de recetas de cocina, ¿no? Y lo que pienso es, ¿no será que, y yo sé que es una imagen idealizada, etcétera, ¿no será que una señora de 80 años me puede recomendar más a mí cómo hacer recetas que yo a ella? ¿No? Entonces también, pues diría que ese es un ejemplo de cómo a veces las buenas intenciones pues son buenas, pero quizá también con ellas de cierta manera podemos reproducir una idea de una persona que necesita de nosotros más que nosotros de ella. Entonces también esta reciprocidad como de hacerle saber a la gente, oye, te necesitamos, pues es una manera también de regresar el protagonismo que hay para seguir viviendo de una manera agéntica, de una manera propositiva. Yo tenía esta pregunta de qué tipo de actividades podemos hacer para ayudar a cuidar la salud pues, de esta población adulta. Sí, pues la número uno es evitar los contagios, y evitar los contagios es tener protocolos en la casa, ¿no? De la gente que sale al mundo y regresa. Yo sigo y recomendaría seguir las recomendaciones de la OMS, ¿no? De tener cuidado de los zapatos, dejarlos en una zona de descontaminación en la entrada, lavarse las manos, bañarse cuando uno llega antes de tener contacto con las otras personas. Y esto es una cosa que a 2 o 3 personas que me lo han preguntado se los he dicho así. También hay que saber, bueno, que sí está ocurriendo algo, ¿no? O sea, sí está ocurriendo una pandemia, sí está ocurriendo que estamos encerrados y sí está ocurriendo que la estamos pasando en algunos sentidos relativamente mal y que tenemos que modificar nuestras vidas y que a lo mejor las situaciones económicas y familiares no están pasando como quisiéramos. Respetar al otro, respetar sus sentimientos, un equipo, diría yo, son parte del equipo, de la familia, entonces hay que considerarlos y también ayudarlos. Sí, claro, ¿no? Y sí, y lo que, para terminar, la idea que tenía es respetar los sentimientos y acompañar esos sentimientos, ¿no? Y que a lo mejor podrían ser, pues no pasársela tan bien todo el tiempo, ¿no? Nos gusta mucho lo que nos comenta y es por eso que le queríamos preguntar, ya si se quiere que sea sobre el tema o en general,
que si tiene algún mensaje que le gustaría darle a la comunidad CETIS, a los alumnos que lo están escuchando. Pues sí, fíjate, yo lo que pensaría es que esto no va a durar para siempre y pues por lo pronto hay que aguantar, ¿no? Hay que hacer lo posible por encontrar sentido en donde quiera que uno está y saber que por lo pronto nos tenemos que enfocar en sobrevivir, ¿no? Yo sé que suena un poco extraño, pero por lo pronto nos tenemos que enfocar en la prioridad que es no contagiarnos, no contagiar a otros, mantener las actividades que uno puede tener. Yo sé que, por ejemplo, tener clases en línea no es ideal para nadie, bueno, para mucha gente, pero bueno. Es que me llama la atención, ahorita yo creo que todos en ese tiempo de pandemia hemos tenido más en cuenta como a los adultos mayores y nuestros abuelos y familiares mayores, pero no sé qué tanto en tiempos pre-pandemia los considerábamos y como no hacíamos este contacto con ellos, ¿no? Como que no los traíamos en mente. Y adicional a eso, como ahorita yo por lo menos, y creo que muchas otras personas han tenido esta experiencia de no tengo nada que hacer, los días son iguales, ya no puedo ir a ningún lugar, y me da la impresión como que tal vez así se siente un poquito el retiro para ciertos adultos mayores que están pensionados y tal vez, no sé, no tengan carro o algo así. ¿Creen que se pueda repensar como el retiro y nuestras relaciones con los adultos mayores después de la pandemia? O sea, para que no se quede como ese sentimiento de acercamiento solamente ahorita que estamos sufriendo, sino que continúe cuando acabe esto. Muchas gracias por tu reflexión, fue muy importante el ponernos esto nuevamente en el día a día y pues es algo que es parte de la nueva realidad o la nueva normalidad que vamos a tener. Pues le quería dar las gracias por darnos esta información, la verdad. A usted y pues a nuestra invitada, y quisiera recalcar y rescatar de todo lo que nos pudo aportar que pues es súper importante mantener el contacto con los mayores y pues que no se nos olvide que este distanciamiento social pues sí tiene que ser físico, pero pues igual tenemos que estar en contacto con ellos, ya sea por videollamada o por una llamada de teléfono o lo más que se pueda. Fer, ¿algo que quisieras comentar? Pues nada, que esperemos que personas hagan más conciencia acerca de lo que es esta situación de la pandemia y con esta información ayudar a las personas mayores que tengamos a nuestro alrededor, ya sea vecinos, familiares, etcétera. Y ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook como CETIS Tijuana y voten en los Zorros Awards. Cuéntenos qué les pareció y díganos más qué les gustaría escuchar sobre nosotros en nuestras redes sociales. Hasta la próxima y recuerda que este es tu espacio. CETIS Universidad presentó Tu Espacio, el podcast desde la cabina de CETIS Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes, Los eventos y los temas que tienes que saber.